Hola, me llamo Mark. En nuestra primera clase vimos algo probablemente nuevo para ustedes: profecía. En dicha clase repasamos algunas profecías destacadas del Antiguo Testamento. También le dimos un vistazo general a la historia de Israel a fin de observar cómo se cumplieron las profecías pronunciadas para dicha nación. También comenté brevemente que existen profecías bíblicas aún por cumplirse, algunas de las cuales impactarán nuestro futuro inmediato. Tal cual lo mencioné en nuestra primera clase, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca del futuro del mundo, él respondió: por tanto, cuando veáis en el futuro la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Jesús intentaba explicarnos que lo que Daniel dijo era y sigue siendo importante. Por lo tanto, daremos una mirada al capítulo 2 de Daniel, considerado por los eruditos como la descripción más concisa de la historia del mundo narrada en toda la Biblia. Averigüemos quién fue Daniel, cómo discurrió su vida y de qué trata todo este asunto. La fecha data del año 604 a.C. Judá atravesaba los últimos años y meses como nación independiente, luego de casi 800 años de existencia. Daniel era probablemente un joven adolescente. Eran tiempos fatídicos, inestables e inquietantes para un joven en pleno crecimiento. El suceso más importante pocos años antes había sido la caída de la superpotencia de aquella época, el imperio asirio, y el surgimiento del imperio babilónico, que conquistaba y subyugaba a todo el que se le enfrentaba. En el año 604 a.C., el rey de Babilonia, Nabucodonosor, envió su ejército contra Judá y Jerusalén. Fue en aquella redada a Jerusalén que nuestro joven Daniel fue llevado cautivo como esclavo a cientos de kilómetros hacia el poniente, a Babilonia. Habiendo llegado a Babilonia, Daniel y sus 3 amigos fueron enviados a una especie de escuela de instrucción para jóvenes. Allí se distinguieron por permanecer fieles a sus creencias y convicciones y simultáneamente cooperar con sus nuevos gobernantes. Cabe mencionar que en su época, Babilonia era tan impresionante como más tarde lo serían Roma, Atenas o las modernas ciudades de la actualidad. La ciudad dorada, inteligente, moderna y poderosa, el centro del mundo de aquella época y aparentemente invencible. Comenzaremos nuestro relato cuando Daniel y sus amigos ya llevaban 3 años viviendo en Babilonia. Nos encontramos con que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, pero no podía recordarlo. Eso le puede ocurrir a cualquiera, solo que este sueño tenía algo especial. En primer lugar, por aquel entonces él dirigía el mundo, o por lo menos la mayor parte del mundo civilizado. Y en segundo lugar, estaba acostumbrado a que se acatara su voluntad en el acto. Por lo tanto, hizo lo que cualquier gobernante del mundo hubiera hecho. Convocó a los magos, consejeros y a todos los asesores que suelen tener los gobernantes, y dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Se ve que las personas no han cambiado mucho, porque sus consejeros respondieron: Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Sabiendo sus intenciones, respondió: el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Los asesores seguían ganando tiempo y el rey los amenazó. Finalmente le respondieron con sinceridad: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está entre los hombres. Esa es la pura verdad. Nadie puede decirte lo que soñaste.
La respuesta no satisfizo en manera alguna a Nabucodonosor y enseguida mandó matar a todos sus magos, astrólogos y consejeros. Justamente para una situación así se habían estado preparando Daniel y sus amigos. Si nunca antes habían escuchado este episodio de la historia, tal vez se pregunten qué tiene que ver toda esa historia antigua con las profecías y el futuro. Tengan un poco de paciencia que en breve llegará la respuesta. De repente, uno de los principales guardias se presenta en la habitación de Daniel para avisarle a él y a sus amigos que debían prepararse para morir ejecutados. Daniel preguntó qué ocurría y al enterarse acerca del sueño del rey, pidió un plazo para implorar a su Dios que le revelara el sueño y la interpretación. Dicho plazo le fue concedido a Daniel y sus amigos, por lo que se pusieron a orar en serio a fin de enterarse del asunto. ¿Cómo podrían saber la interpretación si el rey no se acordaba del sueño? A continuación, ocurrió lo siguiente. El secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche. El Señor le reveló el sueño de Nabucodonosor a Daniel y asimismo su significado, algo absolutamente imposible sin la ayuda sobrenatural de Dios. Así lo agradeció Daniel. Habló Daniel y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Entonces Daniel fue al capitán de la guardia del rey y le pidió que lo condujese a Nabucodonosor para relatarle al rey el sueño y la interpretación. Para que lo entiendan en contexto, esto ocurrió de verdad, no es ficción ni parte de una película. Por lo que la Biblia nos da a entender, Daniel no tenía más de 14 años en aquellos días. En diversos pasajes, tanto a él como a sus amigos se los llama muchachos. Aquí, este joven exiliado, lejos de su familia y de donde tuvo sus orígenes religiosos, estaba a punto de comparecer ante el despiadado, violento y cruel líder del mundo, a fin de narrarle lo que éste había soñado. Si alguna vez y contra todo pronóstico un joven requirió de una fe y certidumbre sobrehumanas, era Daniel en este momento. Daniel compareció ante el rey y, según se describe, frente al trono y rodeado de muchas personas, el rey le preguntó: «¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?». Respondió Daniel: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días». Daniel tenía atrevimiento y aplomo. Inmediatamente rindió honor a Dios, no a sí mismo. Además, relata que el Dios del cielo le está haciendo saber al rey qué ocurrirá en los últimos días. Se trata, pues, de un mensaje profético de Dios acerca del futuro. Estos son tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Vuelve a mencionar que el mensaje trata del futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Esto cuenta con una dosis de misterio. Le está relatando el sueño al rey y luego le dirá su significado. Tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen, una especie de estatua. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata
y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Las sensibilidades en aquella sala debieron ser increíbles. ¿Se habrá preguntado Daniel qué ocurriría si estaba errado? ¿Habrán abrigado los consejeros de Nabucodonosor la esperanza de que aquel joven extranjero fuera cortado en pedacitos frente a todos? ¿Cómo reaccionó Nabucodonosor cuando Daniel comenzó a describir tan extraña e increíble visión? Veamos cómo le explicó Daniel el asunto a Nabucodonosor. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Esta es la clave que destraba el sueño. Nabucodonosor y Babilonia son aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí comienzan las predicciones acerca del futuro. Daniel le relata al rey cuáles reinos seguirán al suyo. Veamos qué le dijo Daniel a Nabucodonosor y después lo explicaremos. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Cubriremos todo esto por si no lo entiendes, pero el siguiente versículo es tal vez el más importante de todo el capítulo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así concluyó Daniel el relato. Seguramente él y Nabucodonosor fijaron la mirada el uno en el otro. Un silencio pasmoso seguramente se apoderó de los presentes. ¿Matarían a Daniel? ¿O acaso había acertado? Veamos qué nos dice la Biblia. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Nabucodonosor se postró ante Daniel y mandó ofrecer sacrificios a él, lo que quiere decir que había acertado en revelarle su sueño y que estaba convencido de que la interpretación era correcta. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Entonces el rey engrandeció a Daniel, le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo. Imagínate que el presidente de tu país se postrara ante un joven inmigrante o prisionero de guerra, luego que éste le revelara alguna verdad. Aquello tuvo un impacto increíble sobre aquel gobernante del mundo de su época. Veamos pues el significado de todo esto. A partir del relato de Daniel en el versículo 38, sabemos que la cabeza de oro de dicha estatua simboliza o representa a Nabucodonosor y su reino Babilonia. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo.
tú eres aquella cabeza de oro. El siguiente versículo explica que la plata representa otro reino inferior al tuyo. Entendemos pues que las diversas partes de la estatua representan reyes o sus reinos. Pero ¿por qué se representa a Nabucodonosor como la cabeza de oro? Algunos creen que Daniel buscaba halagar a Nabucodonosor. Sin embargo, fue Dios quien le dio el sueño. Así que eso queda descartado. Ahí podemos observar el nacimiento de la fe de Nabucodonosor en Dios cuando le dice a Daniel: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En ese mismo momento proclamó al Dios de Abraham como el Dios de dioses. En el capítulo 3, ordenó a todo el pueblo a adorar al Dios de Daniel. Y en el capítulo 4, escrito enteramente por Nabucodonosor, él relata la transformación sufrida por su corazón y su mente, mediante el gran poder de Dios, que lo había humillado hasta el polvo, para luego restituirlo. Ningún otro rey llegó tan lejos como Nabucodonosor. De ahí que Dios los describiera a él y al reino de Babilonia como la cabeza de oro. A continuación, Daniel aclara que el pecho y los brazos de plata representan al reino que sucedería al de Nabucodonosor, es decir, el que vendría después de Babilonia. ¿Quién sucedió a Babilonia? Unos 50 años más tarde, Babilonia fue conquistada por el reino dual de los medos y los persas. ¿Qué es un reino dual? La historia nos describe que los medos eran un pueblo de la región de lo que hoy corresponde al norponiente de Irán, y que fueron los primeros en conquistar Babilonia. ¿Alguna vez oíste hablar de la escritura en la pared? Esa frase proviene del capítulo 5 de Daniel, en el que relata que literalmente apareció una mano en la pared durante una gran fiesta en la que el hijo de Nabucodonosor participaba ebrio. La mano escribió: pesado has sido en balanza y hallado falto. De allí nace aquella frase: y tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Aquel capítulo nos relata que aquella misma noche las defensas de Babilonia fueron sobrepasadas y que la ciudad fue invadida y derrotada por los medos. Sin embargo, los persas constituían el socio más fuerte de la coalición, y esos dos pueblos pasaron a ser la siguiente autoridad del mundo antiguo. La estatua tenía 2 brazos, lo que simbolizaba que el reino que sucedería a Babilonia sería dual por naturaleza. Dicho reino fue el de los medos y los persas. Veremos más cosas similares. La historia nos enseña que el reino que sucedió a Babilonia, los brazos de plata aquí pronosticados, fue el imperio medo-persa. ¿Cuál fue el tercer reino? El de bronce. Sabemos por la historia que Grecia, encabezada por Alejandro Magno, conquistó a los persas alrededor del año 333 a.C. ¿Hay alguna relación entre el vientre y los muslos de bronce y Grecia? Por un lado, era un pueblo de gente muy somática y sensorial. Los griegos también tenían mucho interés en lo espiritual. La Biblia nos dice que el asiento del espíritu se encuentra en el punto medio del cuerpo. Un cuarto reino de hierro. ¿De quiénes creen que se trata? Bien, los romanos tomaron el lugar de Grecia y pasaron a ser la potencia mundial alrededor del año 44 a.C. Aquí el simbolismo es clarísimo. Por una parte, el ejército romano era fuerte como el hierro. Tanto es así que durante 100 años no hubo grandes guerras. Fue el periodo de Pax Romana, la paz de Roma. En ese tiempo no hubo país que pudiera hacerles frente. He aquí otra imagen que calza con este cuadro del Imperio Romano, vista cientos de años antes que ocurriera. ¿Conoces la forma geográfica de Italia? ¿Ven el territorio principal del Imperio Romano? ¿A qué se parece? A una pierna o bota. En la estatua los brazos simbolizaban a Medo-Persia. También tenía 2 piernas. ¿Acaso hubo dualidad en el Imperio Romano? Después de la caída de Roma, la parte occidental colapsó, pero también había una parte oriental, que más tarde se denominó el Imperio Bizantino, el cual continuó durante casi 1000 años más y tuvo su sede en Oriente, en Constantinopla, hoy llamada Estambul. Así tenemos 2 piernas o divisiones del Cuarto Imperio, descritas a Daniel con casi 500 años de antelación. Ahora bien, después del Cuarto Imperio, el panorama cambia. Hay bastantes cosas llamativas acerca de los pies y los dedos, en parte de hierro y en parte de barro cocido,
¿Qué querrá decir eso? Pues bien, si el hierro representa el dominio férreo de las dictaduras de los césares romanos y otros autócratas que lo sucedieron, el barro cocido simboliza el gobierno del pueblo o la democracia. El barro en la palabra de Dios siempre representa a los pueblos, tal como lo expresa Isaías 64:8. Nosotros somos el barro. La democracia es un gobierno de barro. Es un tipo de gobierno más débil, puesto que carece de la fuerza del hierro que representa las dictaduras y sus férreos gobiernos encabezados por un hombre de hierro o dictador. Así como algunas de las dictaduras que hemos visto a lo largo de la historia. Continúa diciendo, será un reino dividido. Desde la caída de Roma ha habido división y ninguna potencia ha adquirido dominio total. Han coexistido imperios igualmente poderosos, tales como el británico, el francés, el español, el musulmán y el chino, por mencionar algunos, pero ninguno fue tan dominante como Roma. ¿Y qué hay de la piedra que no fue cortada por mano alguna? ¿Qué parte de la estatua golpeó los pies y los dedos de los pies? Eso simboliza en qué momento de la historia ocurrirá. ¿Cuándo? Después de la caída de Roma. ¿Qué hace dicha piedra? Desmenuza los reinos del hombre y del mundo. ¿Qué dice Daniel que representa la piedra que golpea la imagen y causa la destrucción de la estatua? Le dijo lo siguiente a Nabucodonosor, tal vez el versículo más importante del capítulo. En los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los que reinarán en los tiempos de los dedos de los pies. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La piedra que hirió a la imagen y el gran monte que llenó toda la tierra representan ni más ni menos al venidero reino de Dios en la tierra. Dios mismo levantará un reino aquí en la tierra. ¿Cuándo? Durante la época de las naciones que hayan emergido del Imperio Romano y que aquí son representadas por los pies y los dedos de hierro y barro. ¿A qué se refiere cuando dice la piedra que se desprende sin que la cortara mano alguna? A Jesús se lo llama la piedra angular, rechazada por los hombres pero escogida por Dios. Él heredará el reino preparado para él y para los que lo recibieron. ¿Notaron cómo pasó de todas esas profecías ya cumplidas a una que aún está por cumplirse? Podemos observar aquel increíble momento en que Daniel le relató a Nabucodonosor su sueño y boom, 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 vamos viendo el cumplimiento de cada una de las partes de la estatua. ¿Qué ocurre entonces? Vemos algo que aún está por cumplirse, una predicción que resta por cumplirse a cabalidad. La piedra que vendrá a desmenuzar todos estos reinos del hombre. Vemos el venidero reino de Dios en la tierra, en la persona de Jesús. ¿Cómo podemos dudarlo? Nabucodonosor no lo dudó. Sabía lo que había soñado y se postró a los pies de Daniel y lo ascendió a la corte. Eso es lo maravilloso de estas profecías. La mayoría de ellas ya se cumplieron. Los imperios ya vinieron y se fueron. Por lo tanto, ¿cómo no se va a cumplir el último, tal como está escrito? Dios quiere que sepamos todo esto, porque nos ama y tiene algo mejor para nosotros que este actual mundo impío. Les tengo buenas y malas noticias. El mundo que hoy conocemos irá de mal en peor. La buena noticia es que, tal como hemos leído, escrito hace ya miles de años, y que les volveré a leer una vez más. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Estamos a punto de finalizar esta clase, pero me queda un comentario más. Es posible que alguien haya quedado un tanto preocupado o temeroso. ¿Va Dios a destruir a todas las naciones? No se preocupen. Algunos profesores de religión quieren hacerte creer que podría ocurrir dentro de los siguientes 5 minutos, enseguida. Créame, eso es falso. Vamos a aclarar esa falsa enseñanza. Jesús afirmó que ciertos sucesos concretos deben ocurrir antes de su retorno a la tierra. Estudiaremos dichos puntos.
Pero la mejor manera de ayudarte a evitar la preocupación es hacerte saber que estás invitado al reino que vendrá a la tierra, el reino de Dios. Él quiere establecer su reino en tu corazón ahora mismo. Alguna vez dijo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36. Esa es la solución. Puedes tener ese reino ahora mismo en tu corazón. Es tan sencillo como rezar esta oración conmigo. Sígueme. Querido Jesús, quiero ser parte de tu reino, tanto ahora como en el futuro. Por favor, entra en mi corazón. Llévate mis pecados y mi corazón de piedra y dame el nuevo corazón y espíritu que prometiste para que pueda vivir y amar contigo y tu pueblo para siempre. Si rezaste esa oración, Él cumplió su parte. Prometió cumplirla. Dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Esa es la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No te preocupes por el futuro. Si Jesús está en tu corazón, tú estarás en su reino. En nuestra próxima clase nos encontraremos con Daniel otra vez. Después de esta reunión con Nabucodonosor, se convirtió en un alto funcionario de Babilonia y lo siguió siendo el resto de su vida. Al aproximarse a la vejez, comenzó a tener sueños y experiencias espirituales de los más asombrosos de toda la Biblia. Nuestra próxima clase tratará del capítulo 7 de Daniel. Si este episodio de Daniel 2 te pareció interesante, creo que el próximo te llevará más alto aún. Con ilusión aguardo poder estudiarla con ustedes pronto. Dios los bendiga.